Buenas tardes, chicos. ¿Me avisa si se ve la pantalla? ¿Se escucha? Se escucha y se ve así. Sí, ¿sabes? Ya, vamos a empezar entonces con la clase práctica de hoy día. Ya vieron la parte teórica. Ya, entonces, como siempre, en cada clase se avanza teoría y luego la práctica, ¿no? Eh, bien, entonces, hoy día lo que vieron fueron el tema de infecciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Cuando ustedes escuchen eso de infecciones gastrointestinales, hace referencia a lesiones producidas por bacterias a nivel del estómago y el intestino, ¿ya? Cuando escuchen infección gastrointestinal, ¿ya? Ahora, lo principal que tenemos que conocer nosotros en este tipo de infecciones, un poquito, ¿no? De la anatomía, que ya sabemos que en sí el tracto o el aparato digestivo comienza desde la boca, ¿no? Desde la boca por donde ingresan los alimentos y ahí comienza una previa digestión de esto, ¿ya? Pero los órganos que se ven afectados mayormente por las bacterias que producen en este tipo de lugares es principalmente lo que es el estómago, duodeno, yeyuno y ilion y colon, ¿ya? A este nivel se dan más lo que son las infecciones, ¿ya? Entonces tenemos que conocer nosotros la microbiota que está presente, ¿ya? Entonces, como el estómago posee lo que es jugo gástrico, que está conformado por ácido clorhídrico, o sea, tiene un pH muy ácido el estómago, este no posee lo que es en sí una microbiota, ¿no? Porque el ácido impide el crecimiento de esta, pero sí algunas bacterias pueden adaptarse y colonizar parte terminal del estómago, ya como ser el Helicobacter pylori, ya puede estar en pequeñísimas cantidades aquí. Luego tenemos la porción del intestino delgado, que lo que es duodeno y yeyuno, está colonizado principalmente por Streptococcus, Lactobacillus y Cándida, ¿ya? Y la parte del ilion, que ya se está acercando más al colon, está principalmente colonizado por enterobacterias, ¿ya? Puros bacilos gram negativos. Luego lo que es intestino grueso, aquí, lo que es el colon, mayormente van a predominar en cantidad lo que son las bacterias anaerobias, ¿ya? Estas son las anaerobias. Los bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, difficile, entre otros, ¿ya? Son puras bacterias anaerobias. Y también van a ver lo que son aerobios, como toda la familia de las enterobacterias. Ya ahí están lo que son los enterobacter, citrobacter, E. coli y las Klebsiella, ¿ya? También algunos enterococos, que son cocos gram positivos, y estreptococos, ¿ya? Ahora, aquí hay una relación que siempre se cumple, ya que en el intestino grueso va a haber por cada 1000 bacterias anaerobias, va a haber una bacteria aerobia, ¿ya? Eso siempre se cumple. Luego, la flora intestinal en los lactantes es diferente, ¿ya? Principalmente está conformada, se dice, por flora de piel, ¿ya? En un lactante está colonizado su intestino por Staphylococcus coagulasa negativo, Corynebacterium, Bifidobacterium y algunos otros gram positivos. Ya si se dan cuenta, estos son géneros de bacterias de puros gram positivos, ¿no? Entonces, estos son principalmente los que conforman su flora intestinal, Staphylococcus y Corynebacterium. Esto es importante saberlo porque cuando nosotros realizamos el cultivo de muestras fecales, hay que saber diferenciar lo que es flora normal, lo que está en condiciones normales, que son estas de acá, con los verdaderos patógenos, ¿ya? Es por eso que es importante conocer esto. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos patógenos? Los que sí causan infecciones en el tracto gastrointestinal. En bacterias tenemos principalmente las Escherichia coli.
¿ya? Las Escherichia coli de los diferentes serotipos patógenos, ¿ya? Porque no hay que confundir las E. coli patógenas con la E. coli comensal, ¿ya? Porque nosotros tenemos en condiciones normales en nuestros intestinos E. coli, ¿ya? Pero estas son otras Escherichia coli de diferentes serotipos que sí pueden causar infección. Eso ya habrán avanzado con la doctora, ¿no? Están lo que es la Escherichia coli enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enterotoxigénica y enteroagregativa, ¿ya? Luego hay especies de Shigella, Salmonella, Campylobacter, el Vibrio cholera, Staphylococcus aureus, que produce una toxina, ¿no? Que produce intoxicación alimentaria. Luego también está el Clostridium difficile, Bacillus cereus y perfringens, ¿ya? Clostridium perfringens. Luego, entre virus tenemos rotavirus, adenovirus, calcivirus, que producen normalmente cuadros diarreicos en niños de entre 2 a 4 años, ¿no? Hasta 5 años. Y en los parásitos tenemos lo que son Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia y Entamoeba histolítica, ¿ya? Los parásitos nosotros los podemos identificar haciendo simplemente un coproparasitológico, ¿no? Los virus se pueden hacer mediante un cultivo Mediante celular, lo cual es muy tardío, pero también se los puede hacer mediante una prueba de PCR, ¿no? Ahora, lo que son las bacterias, estas nosotros las identificamos a través de un cultivo de rutina. Pero ahora, con el cultivo que nosotros realizamos normalmente, solamente se pueden identificar tres, ¿ya? Que son las Escherichia coli, Salmonella y Shigella. O sea, en los medios de cultivo convencionales que nosotros ocupamos. Ahora, estas infecciones gastrointestinales presentan igual su propia clínica, al igual que los otros tipos de infecciones que hemos visto, ¿no? Cuando una persona está con un cuadro de gastroenteritis, es normal que se presente lo que es la fiebre, va a tener náuseas igual, ganas de vomitar e incluso va a tener también vómito, ¿ya? Ahora, el principal cuadro clínico que me está indicando que se trata de una gastroenteritis es la diarrea, ¿ya? Cuando hablen de infecciones gastrointestinales, principalmente es diarrea. Ya también pueden haber algunos cólicos, espasmos abdominales e incluso el tenesmo igual. Ya tenesmo es cuando una persona está con una diarrea tipo disentérica, o sea, puja, pero no sale nada, ¿no? Eso es tenesmo. Ahora hay dos tipos de diarrea, las diarreas acuosas y las diarreas de tipo disentérica. ¿Cómo las diferenciamos? Porque las diarreas acuosas tienen un aspecto o una consistencia líquida, ¿ya? Líquida. En cambio, las diarreas de tipo disentérica pueden ser escasas, mucopurulentas y sanguinolentas, como ven aquí, ¿ya? Ahora, las diarreas acuosas son causadas generalmente por toxinas, ¿ya? Eso no se olvide. Y las diarreas de tipo disentéricas son producidas por bacterias que se adhieren al endotelio, ¿ya? ¿Cuáles son esas bacterias que producen toxinas y me causan una diarrea acuosa? Tenemos lo que es la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, el Vibrio cólera que produce la toxina colérica igual, y la diarrea producida por esta bacteria, perdón, tiene un aspecto como agua de arroz, se dice, ¿ya? Es líquida como agua de arroz. Luego está también el Clostridium difficile, Bacillus cereus y Giardia lamblia, ¿ya? Ahora, los microorganismos que producen diarrea de tipo disentérica, tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva, la Shigella, Salmonella enteritidis y la Entamoeba histolítica, ¿ya? Ahora, cuando el cuadro diarreico está siendo producido por algunos de estos bacilos gram negativos, se los llama como diarrea bacilar, ¿ya? Pero cuando esta es producida por entamoeba histolítica, es diarrea ameboidea, se dice, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza la toma de muestras? ¿Ya? Previa toma de muestras, siempre se les da sus recomendaciones al paciente, ¿no?
La principal es siempre que no esté consumiendo antibióticos, porque si el paciente está consumiendo antibióticos, recolecta su muestra, lo lleva al laboratorio, yo siembro esa muestra fecal, no me va a crecer nada en los medios de cultivo, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes en su internado. Van a sembrar una muestra de ese y no le va a crecer nada. Quizás le crezcan honguitos, pero nada más, ¿ya? Y ahí le van a preguntárselo la doctora. ¿Por qué cree usted que no creció nada en una muestra fecal si está llenísima de bacterias? ¿Ya? Es por los antibióticos. Bien, entonces, ¿cómo se tiene que hacer la toma de muestras? Se le recomienda al paciente este, que realice las deposiciones, si es una muestra pastosa, sobre sobre un papel sábana, ¿ya? En el suelo. Defeca sobre ese papel sábana y luego recoge con el palito que viene en el vaso colector, ¿ya? El tamaño de la muestra tiene que ser pequeño, como una nuez, ¿ya? Y la muestra que tiene que él tomar de ahí tiene que ser representativa, o sea que me sirva, digamos. ¿Qué partes son, qué parte de la muestra es representativa? Donde yo vea zonas con sangre, ¿ya? Si yo veo sangre, entonces de ese extremo tengo que tomar la muestra. Si yo veo pus, de ahí tengo que tomar la muestra. O si veo moco, igual de ahí, ¿ya? Ahora, como estos cuadros de gastroenteritis también generalmente son diarreas acuosas, en esos casos la muestra debe ser colectada directamente en el frasco estéril, ¿ya? O sea, él tiene que realizar su deposición directamente en el frasco, ¿ya? Ahora, en cuanto al procesamiento de la muestra, una vez colectada, la muestra no debe, tener 2 horas, ¿ya? O sea, no tiene que haber pasado 2 horas de su colección. ¿Por qué? Porque al momento de que las muestras son expulsadas del cuerpo y se mantienen ahí, digamos, a temperatura ambiente, las bacterias empiezan a proliferar, ya, o sea, empiezan a dividirse y dividirse y dividirse. Como en una muestra fecal, ya hemos visto hace rato en el cuadrito de la flora normal, hay muchísimas bacterias, ¿no ves? Ya, hay muchísimas bacterias, ¿ya? Y esas bacterias, al proliferar descontroladamente, pueden encubrir, si aquí realmente hay una salmonela o una shigella, ¿no es? Puede que esté la salmonela o shigella que está causando la enfermedad en poca cantidad. Y como van a proliferar lo que es la flora normal, pueden enmascarar o encubrir a esa salmonela y shigella. ¿Ya? Por eso es que se debe procesar de inmediato la muestra una vez colectada. Eso es lo ideal. Pero si, digamos, está muy lejos del laboratorio o por cualquier tipo de motivo, se lo puede conservar a temperatura ambiente o incluso algunos lo refrigeran, ¿ya? Ahora, si la muestra, digamos, se tiene que enviar o derivar a otro laboratorio que está muy lejos, se puede colectar la muestra utilizando un medio de transporte, ¿ya? El medio de transporte para las muestras fecales se llama Carry Blade, ¿ya? Ese es un medio de transporte y esto es pregunta de examen, igual. Entonces, si van a pasar más de 2 horas, se puede utilizar este tipo de medio. Ahora, ¿cómo se usa este medio de transporte? ¿Ya? La muestra se puede colectar con dos hisopos estériles, introducir en el recto hasta unos 2 centímetros y se debe hacer unas rotaciones, ¿ya? Y se debe retirar lentamente. Las rotaciones es para raspar lo que es la muestra fecal, ¿ya? Entonces, luego de hacer esas rotaciones, se retira lentamente y se introduce en el tubo con el medio de transporte, ¿ya? De forma que nuestro hisopo quede completamente cubierto por el medio. Y ya luego eso se envía al laboratorio. En el caso de los bebés o niños, que son pacientes pediátricos, se debe tomar la muestra. eh, Como no se sabe, ¿no? Ellos en qué momento van a realizar sus deposiciones, se debe colocar el pañal de forma invertida, ya del lado impermeable. Y ya de aquí, de lo que ellos realicen sus deposiciones, se debe tomar la muestra. Ahora, en cuanto al procesamiento, el primer día lo que se realiza es un examen directo, ¿ya? En algunos hospitales el área de bacteriología no realiza el examen directo,
¿ya? Porque este examen directamente lo hace el área de parasitología, ¿ya? Y ya luego ellos le pasan la información a los de bacterias. Así es como se trabaja en el hospital japonés, pero en otros hospitales tal vez tienen su propia forma de trabajar, ¿no? Tal vez bacteria igual lo hace. Ya, pero con tal, el primer día que nos llega lo que es la muestra fecal al laboratorio, se debe hacer su examen directo o coproparasitológico simple, ¿no? Se debe colocar una gota de solución fisiológica en el portaobjeto y a su costado una gota de Lugol, ¿no ve? Luego se agrega un poco de la muestra sobre la gota de Solfi y se debe eh, frotar sobre esa gota, ¿ya? Para que sea homogéneo, para que se homogenice con la muestra. Lo mismo se hace en la gota con Lugol. Luego se colocan los cubreobjetos y se observan al 40X. ¿Qué se observa o para qué me sirve hacer la observación en la muestra que está con Solfi? ¿Mm? En la muestra que está con Solfi yo voy a observar células epiteliales, eritrocitos, leucocitos y los parásitos en movimiento, ¿no? Los parásitos van a estar en movimiento si es que son trofozoitos. Ahora, en la muestra que está con Lugol, esto ya me sirve para teñir las estructuras de los parásitos y para fijarlos, ¿no? Ya, entonces eso tenemos que observar células epiteliales, eritrocitos, si es una muestra sanguínea purulenta, leucocitos igual van a ver. Y en el caso de que la gastroenteritis esté siendo ocasionada por un parásito, pues van a ver ahí, ¿no? Los quistes. Luego se realiza también una tinción de Gram. Ya la tinción de Gram en este tipo de muestra es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a servir para evaluar la flora intestinal, ¿no? O sea, la flora que nosotros tenemos normalmente está compuesta así, en estos porcentajes. 50% de nuestro microbiota intestinal van a estar predominando los bacilos gram negativos, ¿no? 30% de bacilos gram positivos, 15% de cocos gram positivos y 5% de levadura. Esta es la composición normal de nuestra flora intestinal, ¿ya? Entonces, con la tinción de Gram nosotros vamos a ver todo ese tipo de bacterias, pero lo que tenemos que nosotros fijarnos es que predominen lo que son los bacilos gram negativos, ¿no? Si predominan los bacilos gram negativos, entonces es una flora normal, que está compuesto normal, ¿ya? No hay disbacteriosis, ¿ya? Ahora, disbacteriosis significa cuando tu flora normal está alterada, ¿ya? O sea, cuando hay cambios en tu flora normal del intestino, ¿ya? Y se pueden dividir en diferentes tipos. Por ejemplo, disbacteriosis uno es cuando están predominando lo que son las levaduras, miren, el 50%. Entonces, en este tipo de disbacteriosis, en mi tinción de Gram, ¿qué voy a ver? Levaduras, ¿no? Levaduras abundantes. Ya ahí me voy a dar cuenta de que se trata de una disbacteriosis tipo uno. En la disbacteriosis tipo 2 me dice que es cuando están predominando los bacilos gram positivos, ¿ya? Como aquí más o menos, ¿no? Aquí se ven bacilos gram positivos en todo el campo, ¿ya? Entonces eso correspondería más o menos a una disbacteriosis tipo 2. Ahora, disbacteriosis tipo 3 es cuando van a predominar lo que son los cocos gram positivos, ¿ya? Entonces, en este tipo de disbacteriosis, yo en mi tinción de Gram voy a observar cocos gram positivos, o sea, bacterias circulares teñidas de color violeta. 30% de bacilos gram negativos por ahí por el campo, 15% de bacilos gram positivos y 5% de levadura, ¿ya? Entonces, para eso es lo que me sirve a mí la tinción de Gram en estos casos, ¿ya? Entonces, cuando está normal, cuando está predominando los bacilos gram negativos, se reporta como flora polimicrobiana normal. Luego también se realiza lo que es la tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Pero esto mayormente se utiliza o se realiza en pacientes que tengan una diarrea crónica, pacientes que son inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes que tienen bajas sus defensas, como los pacientes con SIDA, ¿ya? Porque en este tipo de pacientes se suele presentar lo que es la infección gastrointestinal
por un parásito ácido alcohol resistente que solo se tiñe con esta tinción. ¿Ya? Y este es el Cryptosporidium parvum. Se caracteriza, como ya dije, por producir esas diarreas de tipo crónica en pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? Y con la tinción de Gran lo vemos así. El parásito está teñido color fucsia sobre un fondo azul. Ahora, ¿cómo se realiza la siembra en los medios de cultivo? Ya, esta es nuestra muestra fecal que nos llega, bien rotulado y todo. Entonces, nosotros tenemos que colocar con el asa de siembra sobre el medio y hacer nuestras estrías. Ya, pero el estriado en este tipo de cultivos es diferente. Los medios que se van a ocupar son agar McConkey, agar SS y caldo selenito. Solamente estos medios se ocupan para lo que es un coprocultivo. ¿Ya? Como les dije al inicio, en un coprocultivo, como solamente estamos ocupando estos medios, ¿no? Entonces, cuando se ocupan estos medios que son los convencionales, o sea, general, lo que todos los laboratorios ocupan, solamente se puede aislar lo que es Salmonella y Shigella, ¿ya? Y también Escherichia coli, los serotipos patógenos. Pero en estos tipos de medios no se puede identificar lo que es el Vibrio cólera o los otros tipos de microorganismos que producen también gastroenteritis, ¿ya? Helicobacter pylori igual no se puede identificar en estos medios. Solamente esos tres patógenos que ya les mencioné, Escherichia coli, Salmonella y Shigella, ¿ya? Agar McConkey es para identificar bacilos gram negativos y si fermentan o no lo que es la lactosa, ¿no? Agar SS es un medio especial para la Salmonella y Shigella. Las colonias de Salmonella aquí crecen, son colonias translúcidas, redondas y con un punto negro en el centro, ¿ya? Y lo que son las colonias de Shigella son colonias translúcidas igual, o sea, transparentes, pequeñas eh, y sin ese punto negro. Y el caldo selenito es un medio enriquecido y especial para salmonela, ¿ya? O sea, favorece el desarrollo de salmonela. Lo que es el selenito impide el crecimiento de los coliformes, o sea, de las Escherichia coli y alguna flora normal que está en el intestino. ¿Ya? Favorecen principalmente el desarrollo de salmonela. Bien, entonces para sembrar en nuestros medios de cultivo, como les decía, se utiliza lo que es una técnica, la técnica de quemado se llama, ¿ya? Con el asa de siembra yo recojo eh, la muestra fecal de la zona más representativa, o sea, donde yo vea moco, pujo, sangre, ¿ya? Recojo de esa zona, deposito en un extremo del agar McConkey y del agar SS y luego tengo que quemar mi asa de siembra, ¿ya? Tengo que quemar porque como estamos trabajando con muestra fecal, dijimos al inicio que estas muestras están conformadas por muchísimas bacterias, ¿no? Entonces, si yo quiero que en el agar me crezcan colonias aisladas y separadas, tengo que quemar mi asa, ¿ya? Para disminuir esa cantidad de bacterias. Entonces, quemo, dejo enfriar y realizo mi primera estría, ¿ya? Luego de realizar la primera estría, tengo que volver a quemar, dejo enfriar y realizo mi segunda estría. Ya, así se hace esta técnica de quemado. Luego, para hacer la tercera estría, tengo que volver a quemar al rojo vivo, dejo enfriar y realizo la última estría. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo no hago esto? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no quemo en cada estría que realizo? Al día siguiente, cuando observe mis medios de cultivo, todo va a estar unido como una masa, las colonias todinas van a estar mezcladas. ¿Ya? Entonces yo no quiero que eso suceda, perdón. Tengo que realizar esta técnica de quemado, ¿ya? Para obtener colonias aisladitas. Eso es lo que nos interesa obtener. Y como es una muestra fecal, al día siguiente nosotros no vamos a ver un solo tipo de colonia. Ya crecen más de una, máximo hasta cuatro diferentes colonias crecen. Luego hay otra técnica que se utiliza cuando son muestras muy pastosas o incluso muestras que están blanda, ¿ya? Entonces se utiliza lo que es un poquito de solfi. Primero se mete un hisopo, donde la muestra se toma y se hace una dilución en un tubito con solfi. Ya luego con ese hisopo se procede a depositar en un extremo del agar
y hacer luego la siembra con el asa. ¿Ya? Esa es otra técnica. En cuanto a la siembra en el caldo selenito, en este medio de cultivo, lo que se tiene que hacer es que con el asa de siembra tomar aproximadamente 1 gramo, ya un pequeño segmento de la muestra fecal y depositarlo sobre, o perdón, dentro del caldo selenito, ya, o sea, se lo deja ahí un pedacito de muestra fecal y eso se incuba 24 horas a 37 grados y al día siguiente se hace un repique de esto, ya, para ver si es que me crece Salmonella o Shigella, ya, o sea, repique, estoy diciendo esto, digamos, ha pasado 24 horas aquí incubando, lo retiro y meto nuevamente mi asa en este caldo y con ese caldito hago una siembra en un agar maconque y agar SS, ¿ya? Eso es. No es que no tenemos. ¿Perdón? Ya, continuemos entonces. Ahora, el segundo día, después de las 24 horas de incubación, tenemos que observar qué nos ha desarrollado en nuestro agar maconque y en nuestro agar SS. Ya en el agar maconque se pueden ver así las colonias rosadas o colonias translúcidas. Colonias rosadas significa que son bacterias lactosa positivas, ¿no? O sea, que son fermentadoras. Y colonias translúcidas que no fermentan lo que es la lactosa. En el agar SS se pueden igual colonias translúcidas que no han fermentado lo que es la lactosa y por otro lado me pueden igual crecer colonias translúcidas con un punto negro en el centro. Ya eso es característico de Salmonella, ¿ya? En cuanto al caldo selenito, la señal de que ha habido crecimiento bacteriano es que el medio se vuelve turbio. Ahora, como les decía, al día siguiente, después de sembrar una muestra fecal, no nos crece a nosotros así un solo tipo de colonia. Ya crecen 2, 3, 4 tipos de colonias. ¿Ya? 3 pueden crecer incluso. Y nosotros tenemos que realizar la identificación de esos 3 tipos de colonias. ¿Ya? A esos 3 tipos de colonias que veamos en nuestros medios de cultivo, se le realiza una galería bioquímica. ¿Ya? Por eso es que en este tipo de cultivos entra mucho lo que es la parte clínica y el razonamiento del bioquímico. Ustedes ya tienen que, digamos, saber diferenciar que si lo que les ha crecido y ustedes han identificado es el verdadero patógeno o no. ¿Ya? Bien, ya. Ahora, como les decía, siempre nos tiene que crecer en una muestra fecal bacterias al día siguiente. Ya no pueden crecer Escherichia coli así, en todas las estrías. Pero puede ser una Escherichia coli comensal, o sea, una Escherichia coli normal de tu organismo. Ya es por eso que no a todo lo que nos crezca en los medios de cultivo se le realiza un antibiograma. Ya se tiene que testear primero si es el verdadero patógeno o no. ¿Ya? En el caso de las Escherichia coli, se tiene que realizar una tipificación serológica, ¿no? Para saber si no es una enterotoxigénica, enteroagregativa, enterohemorrágica se tiene que hacer una tipificación serológica. ¿Ya en qué consiste eso? En el tubito de TSI, de su identificación que ha realizado, le tienen que agregar lo que es Solfi, ¿ya? Para hacer una suspensión bacteriana con las colonias que están aquí adentro, ¿ya? Luego de esta suspensión, depositan en una lámina de portaobjetos o en estos pocillos y luego tienen que agregar una gotita de Solfi. Luego lo mezclan y tienen que observar si hay una autoaglutinación, se ven así, pequeños grumitos, ¿ya? Y si no hay esa autoaglutinación, queda así, ¿ya? No se visualizan lo que son esos grumos y se puede hacer lo que es la serotipificación, ¿ya? Esto es una prueba antes de realizar lo que es la serotipificación, para ver si la Escherichia coli no se autoaglutina así, ¿ya? Porque si la Escherichia coli se autoaglutina y yo realizo la serotipificación, todavía los pocillos me van a aglutinar, ¿ya? Entonces yo no voy a poder saber cuál serotipo de Escherichia coli es realmente. Por eso es que se realiza esta prueba antes de hacer la
tipificación con los diferentes sueros. ¿Ya? Si se autoglutina la Escherichia coli, entonces yo no puedo realizar la serotipificación. En el caso no se autoaglutine, sí puedo realizar con los diferentes antisueros. ¿Ya? Para cada serotipo de Escherichia coli, deposito en cada pocillo. ¿Ya? Homogenizo con una varilla y luego veo en qué pocillo aglutina. Si es una enterotoxigénica, si es una enteroagregativa y así. En el pocillo que me aglutine determina el serotipo, ¿ya? Y como bien vimos, la aglutinación van a observarla ustedes en forma de grumito. Ahora el antibiograma ya saben. Si, por así decirlo, ustedes aquí han identificado una Escherichia coli enterotoxigénica, digamos. Es una Escherichia coli patógena, ¿no? Que está ocasionando la infección. Entonces, a esa E. coli yo sí puedo realizarle un antibiograma. O si ustedes identifican una salmonela o una shigella, igual tienen que realizar un antibiograma. Pero si ustedes identifican una Escherichia coli que es comensal, sin ningún tipo de serotipo, ¿realizan o no un antibiograma? No. No, 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 ¿ves? Porque no está causando la infección esa bacteria, es en vano. Se identifican igual un Citrobacter, un Enterobacter, tampoco, porque son microbiota normal del intestino. Ya es por eso que hay que saber qué flora hay en el intestino, ¿ya? Para poder razonar. Ya, entonces, a E. coli, Salmonella o Shigella, yo le puedo realizar un antibiograma, siempre y cuando sean los patógenos, ¿no? Entonces, tomo con el asa una o dos colonias, disuelvo en un tubito con Solfix y tengo que medir la absorbancia de ese tubito, ¿ya? La absorbancia aquí se mide la turbidez. Esa turbidez me tiene que dar por espectrofotometría un rango entre 0,08 a 0,1, que eso equivale a 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Ya eso es un estándar para que yo pueda realizar mi antibiograma. Luego de que mi inóculo me dé entre este rango, yo recién puedo hacer mi siembra en el Mueller Hinton, ¿ya? Hago mi siembra masiva en todo el medio de cultivo, lo dejo secar unos 2 minutos y luego coloco mis antibióticos, ¿ya? Y luego esto se lleva a incubar, ¿no? 18 a 24 horas. Ahora, para los bacilos gram negativos, ¿qué mecanismos de resistencia buscamos? Ya deben saber, ¿no? Incluso en su examen había. ¿Qué mecanismos son? ¿Se acuerdan o no? Mecanismo Blea y Blea. Ya. Se busca lo que son la producción de beta-lactamasa, ¿no? Que son la blea, la ble, AMC y cuál más. El último, el de último nivel, que podría decirse, las carbapenemasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en una cajita de Mueller-Hinton siempre se busca lo que son mecanismos de resistencia cuando estamos trabajando con bacilos gram negativos. ¿Ya? Y luego en otra caja o dos más se buscan testear antibióticos, ¿ya? O sea, se buscan más opciones terapéuticas que puedan funcionar contra esta bacteria. Entonces, en la caja de mecanismos de resistencia yo tengo que buscar si producen o no esas diferentes beta-lactamasas. Y para buscar mecanismos de resistencia, los discos tienen que tener su propia posición, ya tienen un orden. Para buscar blea, ¿qué disco ocupo? De los 6. Eso ya les expliqué ya. ¿Se acuerdan o no? igual también entró en su examen, ¿no, chicos? Respecto a eso. Y Ya para buscar el mecanismo blea se ocupaba la ampicilina, ¿no? Sí, puedo escribir muy bien con el mouse. Ya bueno, sí, ese era blea, ¿no? Ahora para buscar el ble se ocupaba 3 discos, igual es pregunta de examen. Se ocupaban estos 3 discos. Era válido igual si lo colocaban abreviado en su examen.
Ya mejor era que lo coloquen abreviado porque algunos pusieron mal los nombres, igual se les puso mal. Ya se utiliza lo que son dos cefalosporinas de tercera generación y un inductor, cefotaxima, ceftazidima y amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? Con estos tres yo busco el mecanismo BLE y luego con estos dos busco el mecanismo AMC. ¿Ya? Ya luego en la otra caja busco opciones terapéuticas. Se puede poner ciprofloxacino, amicacina, cefalotina, ácido nalidíxico, cloranfenicol, cefepime. Ya para ver cuál de esos me da sensible y se le pueda dar al paciente. Ya esto le va a explicar su auxiliar Karimé. Aunque ya se va a cortar la reunión, sería que vuelvan a entrar. Ay, buenas tardes, chicos. Entonces, finalizaron la reunión y que ingresen de nuevo.